damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Aun cuando éramos pecadores, Señor, tú diste tu vida en nuestro lugar. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí hoy, Señor. No es por nuestros méritos, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino es por tu soberana gracia que tú has dado a nosotros, Señor. No lo merecíamos, ni lo merecemos, pero tu amor cubre multitud de pecados, Señor. Y por eso estamos aquí, por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te adoramos. Amén y amén. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22. Vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Le invito que se ponga de pie para la lectura de la palabra del Señor. Lucas 22, de los versículos del 1 al 6. Lo leemos todos juntos, ¿les parece? Bueno, la palabra del Señor dice así, todos juntos. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pueden tomar sus asientos. Bueno, al final llegamos aquí. Todas estas semanas preparándonos, enseñanza tras enseñanza, para este momento, y finalmente estamos aquí. Literalmente se reunieron para cometer un asesinato premeditado. Escúchame bien. Pero ¿cómo llegaron tan lejos? ¿Por qué llegaron hasta ese punto? ¿Qué los motivó a estos hombres a querer matar a Jesucristo en sangre fría? ¿Por qué? Pues en el día de hoy eso es lo que nosotros vamos a ver. Hoy le invito a que seamos como una especie de detectives. Vamos a investigar el peor asesinato que se ha cometido en toda la historia de la humanidad. El asesinato del único justo,
del único sin pecado, Jesús. Y como buenos detectives, entonces tenemos que ir a la escena del crimen, ¿verdad? Y comenzar nuestra investigación preguntándole a los testigos. Eso es lo que uno hace. Cuando uno tiene un accidente, uno trae testigos. Cuando un crimen pasa, preguntan, ¿qué pasó? Pues aquí pasó un crimen y hay 4 testigos fieles que nos van a decir con lujo de detalles qué es lo que pasó. Sus nombres: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Veamos entonces cuál fue el motivo tras este complot. Bueno, como lo hemos estado viendo en las últimas semanas, no es ningún secreto que Jesús no era el mejor amigo de los líderes de Israel. Eso ya lo sabemos. Y rápidamente yo quiero que tú refresques tu mente a ver cómo Jesús se expresaba de estos hombres, de los líderes. ¿Cómo se expresó Jesús de ellos? Pues les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, víboras, serpientes, ciegos guiando a ciegos, ladrones, hijos de su padre Satanás. Wow. Pero el Señor Jesús les estaba hablando con toda la verdad a su condición espiritual. Y por esta razón y muchas más, ellos lo querían silenciar. Pero hubo algo en específico que fue la gota que derramó el vaso para que ellos comenzaran todo esto. ¿Cuántos se acuerdan qué fue? Fue cuando Jesús los sacó del templo, ¿se acuerdan? Y los llamó ladrones. No hagan nido de ladrones en la casa de mi Padre. Si ellos no lo apreciaban antes, ahora con eso, ya, eso fue suficiente, eso fue lo último. Cuando Jesús les tocó el dinero, los bolsillos, ahí sí ya no aguantaban más. Lo habían tolerado hasta este punto, pero cuando hizo eso Jesús ya no. Y pues la única alternativa, obviamente, para estos hombres malos era matarlo. Pero obviamente ellos no lo iban a hacer delante de la gente. Tenían que seguir manteniendo su apariencia de rectitud, ¿no? Ellos amaban caminar por las plazas con sus vestidos largos, que los anunciaran cuando iban a ofrendar. Ellos amaban orar y hacer oraciones largas para que la gente se diera cuenta de cuánto ellos conocían de la palabra de Dios. Ellos no podían hacer esto enfrente de toda la gente, porque si no les iban a pedir el respeto cual ellos tanto atesoraban. Ellos necesitaban hacer entonces una trampa. Necesitaban que uno de los de Jesús lo traicionaran. Necesitaban a un espía adentro que pudiera operar a oscuras, en la noche, tras puertas cerradas. Ocupaban la ayuda de alguien que estaba dispuesto a hacer eso. ¿Quién es? Judas Iscariote. Ok, ahora, con todo eso en mente, sabiendo todo eso, sabiendo el trasfondo, sabiendo el contexto, volvamos a leer desde el versículo 1 con todo eso en mente. Se los leo. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ok. Comencemos entonces a desglosar versículo por versículo de lo que estamos leyendo. En el versículo 1, los testigos, los 4 testigos de este crimen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan un detalle. Nos dan el tiempo del año en que estaban. Por si ustedes tenían la curiosidad de saber,
en el calendario hebreo, esta fiesta se celebra en el mes llamado Nisan. A punto de celebrar la Pascua estaban. Ustedes se acordarán bien, la Pascua fue instituida desde el Éxodo como un recordatorio que Dios quería que el pueblo celebrara para recordar que Él los había librado de la mano de los egipcios. Bueno, las cosas que podemos saber entonces para aún enriquecer más el contexto de lo que estamos leyendo son que la ciudad de Jerusalén debería de estar muy llena. Mucha gente venía de todo el país a la ciudad para celebrar estas fiestas. Era temporada alta, como por ejemplo
lo que dice Juan 13:2, cuando ya estaban en la cena. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas sucumbió a la tentación. Pero él no hizo nada que estaba en contra de su voluntad. El diablo no lo amarró y le hizo hacer algo que él no quería hacer. No. Él hizo lo que él quería hacer, lo que ya estaba en su corazón malo y perverso. Ok, entonces recapitulemos ya lo que sabemos. Los líderes religiosos querían librarse del pueblo, temían al pueblo. Judas se entregó por completo a Satanás como un instrumento en sus manos. Bueno, creo que ya resolvimos el caso, ¿no? Pero todavía hay alguien más en este complot. Hay una tercera persona que tenemos que estudiar. Y ese alguien es alguien que ha querido matar a Jesús desde el jardín del Edén. Desde Génesis, Jesús ha tenido un enemigo que ha querido destruirlo desde siempre. Desde Génesis ha habido una enemistad entre la simiente y la serpiente. Y la serpiente desde entonces ha buscado devorarse al que le iba a aplastar su cabeza. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Juan 8:44 ahora nos resume todo esto diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto es clave. Él ha sido homicida desde el principio, desde Génesis, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, ya tenemos entonces todas las piezas para poder resolver el crimen más horroroso de toda la historia de la humanidad. Los líderes no lo querían, temían al pueblo más que a Dios. El pueblo no recibió a su Mesías. El diablo desde Génesis quería matarlo. Y uno de los 12, uno de los más devotos, supuestamente, su amigo, el que estaba ahí en las buenas y en las malas, le puso el cuchillo por la espalda. Se ven tristes, se ven tristes. Pues sí, todo hasta este momento ha sido oscuro, ha sido triste. Pero ahora viene lo bueno. Porque todo esto lo que estamos leyendo tiene un propósito. Y ese propósito es glorioso. Todo este mal tiene un fin hermoso. No se asusten. Aunque parezca, no todo está perdido. Todo lo que nosotros estamos leyendo ahora, este complot, la maldad de los corazones de los líderes, de Judas, del diablo, nada de esto sorprende a Dios. Esto no es una sorpresa para nuestro Señor. Todo esto ya había sido predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23 dice: a este, o sea, a Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Dios fue sorprendido por esto? No. Todo esto era parte del plan original. La cruz nunca fue un plan B. Fue el primer plan. Fue el plan perfecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Juan, capítulo 10, versículo 11, Jesús ya sabía. Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor
su vida da por sus ovejas. O sea, él ya sabía esto. Y eso era antes de que todo esto estaba pasando. Pero ahora mira el propósito. ¿Por qué tiene que pasar de esta forma? Juan 10:16. Porque también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida, pero no se queda ahí, y la vuelvo a tomar. Gloria a Dios. Wow. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mi amado hermano, Dios es totalmente soberano, aún sobre los planes malvados de los líderes de Judas y de Satanás. Y Él va a lograr un fin glorioso, aún a través de la oscuridad y la maldad y del pecado de los corazones de estos hombres. Y esto me lleva a querer hacer un punto aquí. Ya que estamos tocando este tema de la soberanía de Dios, Dios es totalmente soberano sobre lo que está pasando en este momento, porque tal vez tú has escuchado a alguien entonces
Seguramente el corazón de Judas y de los líderes religiosos era malo. Y sin duda ellos estaban haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Pero ya desde antes, Dios ya tenía establecido los fines desde el principio. Y este era el plan desde el principio. La Santa Trinidad había determinado en su soberano consejo que el plan de salvación fuese así. Y si fue así, ten la seguridad que fue la mejor manera. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacer sentido de todo esto y caminar con esto en nuestros corazones? ¿Qué lección hay para nosotros al aprender todo esto? Pues hay dos. Rápidamente, la primera lección es que Dios permitió este complot, número uno, para fortalecer nuestra fe. Para fortalecer nuestra fe. Imagínate por un momento vivir en un universo diferente, donde Jesús no hubiera sido matado por estos hombres. Supongamos una realidad alternativa donde Jesús no es crucificado y se queda con ellos. Pues te aseguro de algo. ¿Se acuerdan de la destrucción de Jerusalén que iba a venir en el año 70 y que realmente pasó? Si esto no hubiera pasado, los apóstoles no hubieran tenido las fuerzas para resistir tal persecución. Porque la persecución que vino después de la muerte de Jesús en los primeros siglos fue muy fuerte, fue una de las más fuertes. La gente perdía su vida por su fe. Y a lo mejor la iglesia hubiera acabado por la presión. Pero Jesús habló de esto cuando resucitó. Después de su muerte, Jesús volvió a vivir, ya habiendo vencido sobre la muerte y tuvo una conversación con sus discípulos en Juan 16:7, donde dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, escúchame muy bien, Él convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. El Consolador tenía que venir. ¿Por qué tuvo que pasar de esta manera? Porque el Consolador tenía que venir. Yo creo que una de las razones que Jesús se fue era para poner en prueba la fe de sus discípulos. La semana antepasada vimos que Jesús predijo la destrucción de Jerusalén. Y les dijo a todos que cuando escucharan rumores de guerra que salieran corriendo de la ciudad. ¿Se acuerdan? Porque Él sabía que iba a venir la destrucción de Roma sobre la ciudad de Jerusalén. Y ya con Jesús habiendo hecho su labor en la cruz, venciendo sobre el pecado y habiendo sido levantado de entre los muertos, ahora iba a comenzar un nuevo tiempo, un nuevo pacto, una nueva era, que es el tiempo de los gentiles, que lo vimos la semana antepasada. Y el tiempo de la expansión del reino de Dios sería ahora obrada por uno que iba a venir después de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Dios permitió todo esto para que nuestra fe no falte. Y desde la muerte y resurrección de Jesús, así como Jesús lo dijo, la iglesia comenzó a ser perseguida. Pero ahora había algo diferente en aquellos hombres y aquellas mujeres. Ya Pedro no lo iba a negar otra vez. Lo negó una vez, pero ya no lo iba a negar otra vez, porque el Espíritu Santo de Dios moraba en su corazón ya. El Consolador estaba ahí y Él iba a perseverarlos hasta el fin. Y la promesa de Jesús, que iba a venir un Consolador, se cumplió. Y así podemos entonces también cumplir la promesa que Jesús nos dijo, que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús tuvo que morir para que nuestra fe fuese probada. Y sabes, la prueba no es mala. Dios sabe quién eres.
y dónde estás parado. Pero muchas veces nosotros decimos creer, tenemos un concepto de Dios, pero cuando la realidad de la prueba viene, nosotros salimos corriendo. Es solamente en la prueba que nosotros demostramos en quién es que nosotros creemos. Cuando todo está bien es fácil decir, así yo creo en Dios, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo canto. Pero cuando algo está pasando en tu vida, ¿sigues de esa manera? ¿Tu fe resiste la prueba? Es por medio de las pruebas y de las tribulaciones que Dios nos hace ver la realidad de nuestra cercanía hacia Él. No nos deja autoengañarnos, nos trae la verdad con la prueba para que nosotros veamos en dónde estamos. Entonces Dios permitió que todo esto pasara para fortalecer nuestra fe y por último, número 2, para salvar a mucho pueblo. Todo esto que vamos a leer después de hoy, después del comienzo de este complot, no es para que nos entristezcamos, porque van a haber muchas cosas malas que van a suceder a partir de hoy en la vida de Jesús. Pero más bien es para que nosotros confiemos en que si fue así, es porque Dios ya tenía un plan y un propósito glorioso que cumplir, aún a través de los corazones malvados y perversos de los líderes religiosos y de Judas. Y aquí es donde se viene a cumplir algo que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 40, versículo 31, donde dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esa promesa se volvió realidad en la vida de los creyentes del primer siglo, porque ellos tuvieron que correr, ellos tuvieron que ser perseguidos. Pero como ellos confiaban en el Señor renovó sus fuerzas. Volaron como las águilas, corrieron y no se cansaron, caminaron y no se fatigaron. Y aquí está todo para finalizar. Todo esto nos lleva a la conclusión que la gracia de Dios es tan grande que aún en medio de lo que debería aparentemente de haber aplastado el movimiento cristiano, la muerte de Jesús, en vez de aplastar a los cristianos, hizo una explosión en su ser. Y el cristianismo explotó desde ese momento y hasta el día de hoy, 2000 años después, el Espíritu Santo de Dios obra en sus hijos. Lo opuesto de lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar, pasó. El líder Jesús murió, pero después resucitó. Y como Él resucitó, entonces Él nos da el poder para poder vencer. Y los cristianos, en vez de apagarse, en vez de darse por vencido, en vez de ponerse a llorar que Jesús había sido traicionado de esta forma, fueron fortalecidos. Aquí está el meollo del asunto. Dios permitió todo este engaño, toda esta traición, todo este complot, para que los hombres y las mujeres que iban a creer en Él, lo tuvieran a Él como sumo gozo, como máximo deleite, a Cristo. Y esto solo se podía lograr a través de su muerte y su resurrección. El fin fue glorioso. Así como José fue salvado con un propósito, ahora nuestro hermano mayor, Jesús, el segundo Adán, el heredero de todo, obedeció hasta la muerte, dio su vida para salvar a mucho pueblo. Y para que este pueblo pudiese conocer la gloria de aquel que murió por nosotros. Lucas 24:26 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Isaías 53:11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma,
y quedará satisfecho. Está hablando de Jesús. En Isaías, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Él salvará a muchos linajes. Y ese linaje, después de José, después de David, después de Jesús, ahora somos nosotros. Este complot solo sirvió para que Dios afirmara lo que su mano ya había predeterminado hacer: apartar una nación para sí. Mi amado hermano, en vez de entristecernos, todo esto nos debería de traer una cosa, y esa es paz. ¿Saben por qué? Porque si Dios pudo tornar el mal más vil de toda la historia en algo tan glorioso, ¿cómo no va a poder tornar tus llantos en alegría? Si el justo sufrió la muerte que tú deberías morir y resucitó para que tú vivieras la vida que ahora tú puedes vivir a través de la fe, entonces podemos decir esto todos juntos: ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Mi amado hermano, si tú todavía no conoces de ese amor, si tú todavía dudabas que Jesús es el Hijo de Dios, pues hoy es el día donde tú puedes venir a Él y dejar las dudas atrás y comenzar a creer. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él ha prometido que todos los que vienen a Él en arrepentimiento, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh Señor, gracias.